Continuando entonces con la clase, estábamos viendo estos trabajos de Durero, quien utilizaba mucho la línea con tinta, precisamente porque él también se dedicó a hacer grabado en metal. Entonces manejaba muy bien el uso de la tinta este artista. Aquí vemos otro trabajo, este es un trabajo de Rembrandt, una tinta de Rembrandt, y van a ver qué clase de tinta. Normalmente vemos este tipo de trabajos antiguos y decimos con qué han hecho, ¿no? Obviamente se nota que hay una aguada, una mancha de aguada ahí, una tinta, pero a veces pensamos que por la antigüedad del trabajo ha adquirido esa tonalidad café marrón, pero es algún tipo de tinta específico, como vamos a ver, por ejemplo. Se llama bistré, este tipo de tinta que ustedes están viendo ahí en ese dibujo, en esa mancha, con aguada también. ¿Qué es el bistré? Es un pigmento orgánico que se extrae del hollín, de maderas resinosas, y su color es precisamente así, marrón amarillento, con tonalidades verdosas inclusive, y esto depende del tipo de árbol, ¿no? Del que han extraído, pero además con qué pureza y cómo ha sido tratado el material para obtener esta sustancia. Lo malo de esto es que tiende a decolorarse con el pasar del tiempo, especialmente si se le expone a la luz del sol, que es muy intensa, esto se decolora totalmente. Se utilizaba principalmente como tinta caligráfica, este bistré, y también en estos dibujos con aguadas como el que están viendo, sobre todo en el siglo XIV. Lo empezaron a utilizar en sus esbozos que hacían, bocetos previos, desde Da Vinci, que utilizó este tipo de tintas, el bistré, también Rembrandt, el dibujo que están viendo es de Rembrandt, inclusive Goya, Van Gogh y muchísimos artistas han utilizado este medio como forma de expresión para hacer sus bocetos, sus esbozos para sus trabajos finales. Es habitual encontrar en la descripción de sus obras, además, estos términos de bistré, sepia, albayalde o tinta, ¿no? Boceto a bistré, boceto con albayalde, boceto con tinta de bugallas, etcétera, ponían ellos en sus apuntes de boceto. Vamos a ver también este otro. Este otro trabajo también corresponde al uso del bistré, como pueden observar. Este más amarillo hacia el tono medio verdoso, inclusive, ¿no? A diferencia del otro que era mucho más marrón. Como les decía, este bistré se utilizaba mucho para escribir pergaminos en un principio, pero también se usaba otro tipo de tinta llamada ferrotónica o ferrogálica, porque su nombre proviene porque está formada básicamente con hierro o con óxidos de hierro, esa tinta. Y lo malo de esta tinta con la que también hacían manuscritos es que quemaba mucho el papel con el pasar del tiempo. La oxidación hacía que se queme el soporte, por eso ven estas perforaciones entre las letras a través del tiempo. La tinta ferrogálica, entonces, es la que les estaba diciendo, que además del hierro, sales de hierro que utilizaban, en esta tinta ferrogálica usaban una sustancia orgánica que eran las agallas de un animal, que seco y molido lo disolvían en forma acuosa y esto daba como resultado ese color, ¿no? Un líquido casi negro, pero que a través del tiempo iba teniendo mayor oxidación y va tomando ese color de tono más marrón, café. También lo aglutinaban con goma arábica y fue la tinta negra que ellos utilizaban en lugar de la otra hecha con hollín o carbón. Este uso de esta ferrogálica se mantuvo hasta más o menos el siglo XI, cuando empezaron, e inclusive mucho más adelante, ya cuando empezaron a aparecer en el siglo XIX,
las tintas sintéticas. O sea, se fue ampliamente utilizada esta tinta ferrogálica. La oxidación de las sales de hierro, como les decía, va a ir provocando con el tiempo esta corrosión del papel y que hay además estos cambios cromáticos, ¿no? Como observaban como observan en este texto escrito, ¿no? Antiguo, hay unos cambios de color, etcétera, que han ido sufriendo a través del tiempo. Ya habíamos hablado un poquito de la tinta china, que es la más conocida. Y esta tinta china también está compuesta por humo, por negro de humo. Pero además pueden ser añadida a esta tinta china una suspensión de aceite añil, alcanfor, gomas y otros aglutinantes, inclusive la cola de pescado. Es indeleble al agua, eso quiere decir que no se borra, ¿no? Cuando hacemos un trabajo a tinta, pues ya está ahí manchado, ya no se puede borrar más. Si nos manchamos la ropa con tinta, peor todavía, ya no se borra. Esa es la característica de la tinta china, que es indeleble. Pero sí, muchas veces su color, su intensidad puede ir perdiéndose a través del tiempo. ¿Quién inventó la tinta china como tal? En el año 500. Wei Tang, un chino también, era una mezcla que ya se conocía antes, pero que él, podríamos decir, ya le puso su sello o su marca registrada en el año 500, el chino Wei Tang. Y ya en esta, su composición era el negro de humo y la cola soluble. Y que como en la antigüedad se fabricaba en esos bloquecitos sólidos que se podían disolver con agua con el pincel. Luego está la tinta caligráfica, que es específica para escrituras y generalmente, aunque también se hacían dibujos con estas, pero fue diseñada, en general la tinta siempre ha sido diseñada para la escritura, ¿no? Ya son los artistas los que le han ido dando el uso para hacer aguadas, para ir haciendo otro tipo de cosas que no sea solamente la escritura. También lo que le da ese brillo, podríamos decir, a la tinta, a las tintas, sobre todo a la tinta china, cuando usamos pura y dejamos secar, seca con una especie de brillo, se van a dar cuenta sobre el papel, y es el contenido, ¿no? De cola que suele tener en su preparación como aglutinante, es lo que le da ese brillo, confiere el brillo al acabado. Luego están tintas como la tinta de bolígrafo, ¿no? Que muchas veces y muchos artistas han recurrido al bolígrafo por la calidad de su tinta que les ha permitido realizar trabajos de mucha riqueza también y que se puede explorar un bolígrafo. Normalmente lo usamos para escribir, pero a ver qué otro uso le puedo dar. Puede resultar muy bueno para hacer dibujos, para hacer valoraciones lineales. De hecho, hay un artista boliviano en La Paz, Froilán Cosme, que se dedicó a incursionar en lo que era el dibujo a bolígrafos. Se ha hecho famoso por sus trabajos a bolígrafos solamente, e inclusive su pintura tiene esta característica, ¿no? La textura, etcétera, lineal que le da el bolígrafo a sus dibujos. ¿Y cómo está hecho la tinta que viene dentro de estos bolígrafos está generalmente preparada de una consistencia no muy espesa, un poco más líquida, pero en base a resinas químicas y bilínicas, o sea, no son tintas naturales, entonces son producidas en laboratorio y esto las introducen dentro de estos soportes que ya conocemos, ¿no? Dentro de los plásticos, que son nuestros bolígrafos. Y bueno, esa tinta puede ser de colores también, y que las hay de muchísimos colores, las más conocidas, negras, rojas y blancas, pero hay bolígrafos de colores. También entre estas tintas pueden venir las que son indelebles, que hemos dicho que no se borran, y las que no son permanentes, que se pueden limpiar. Tal es el ejemplo de los marcadores, por ejemplo. Nuestros marcadores también vienen hechos con tintas
y existen los permanentes que ya se marcan sobre cualquier superficie y no se borran, y los que no son permanentes, como los que usamos en los tableros o pizarrones acrílicos que fácilmente se limpian con agua, ¿no? Entonces hay de todas esas calidades, e inclusive hoy en día existen las tintas de alcohol, que son tintas para pintura, que se usan para pintura y son de alto pigmento. Son similares a las acuarelas, han debido ver, vienen en unos frasquitos de vidrio con unos goteros inclusive. Son tintas en base de alcohol de muy intenso color que se utilizan como acuarelas. El resultado que nos da de estas tintas es similar a la acuarela. Se secan mucho más rápido y tienen variaciones de color y texturas más naturales. Además, a diferencia de las acuarelas, son adecuadas estas tintas de alcohol para pintar sobre láminas de acetato, ¿no? Lo cual se puede conseguir efectos como de vitrales, inclusive trabajando con estas tintas sobre el acetato. Bien, eso en cuanto a las tintas. Lo que me interesa ahora es que podamos ver algunas imágenes más. Esto que estamos viendo es un trabajo con también con la tinta ferrogálica, que en un principio se veía, cuando recién la ha debido trabajar este artista, se veía oscuro, casi negro, como les digo. Pero con el pasar del tiempo, debido al contenido de sales de hierro, se van aclarando y adquiriendo estos tonos marrones que también enriquecen, ¿no?, la obra. Aquí vemos una obra de un artista chino también, moderna, una obra que utiliza tanto su idioma en chino escrito aquí, pero también en inglés escribe aquí y combina, ¿no?, la mancha de diferentes tonalidades de tinta y línea, ¿no? Una obra un poco más abstracta, pero más moderna, pero hecha también por un chino. Vamos a ver también las formas en las que se puede aplicar la tinta, estas tintas de colores, ¿no?, tratando de crear texturas y efectos similares a la acuarela, pero que se puede trabajar así de cómo exploramos y cómo explotamos un material. A veces la tinta tenemos ahí guardadita y nunca le damos uso porque pensamos que solo para dibujar me sirve, ¿no?, a pluma o a pincel, pero no, está ahí sin darle uso. Entonces, lo que quiero que vean a partir de estas obras es que hay muchas maneras y posibilidades de poder hacer propuestas artísticas en base a los materiales que vemos, ¿no?, que vamos viendo y que muchas veces no le prestamos atención. Aquí vemos una combinación abstracta de línea, mancha, trazo grueso, transparencias de tinta con color, ¿no? Lo que vemos aquí de color puede ser acrílico, puede ser témpera, puede ser acuarela, etcétera, ¿no? Ya lo que el artista tenga en sus posibilidades para hacer las diferentes propuestas. Aquí vemos otro trabajo muy moderno, abstracto, también con tintas. Fíjense, todo es con tintas, manchas de aguada con tintas y algo de dibujos. Aquí se miran algunas figuras que se van fundiendo con las formas abstractas. Es otra propuesta. Lo mismo aquí, manchas de tinta. Ya hemos visto que las herramientas o útiles que uno puede fabricarse para crear sus efectos son infinitas, ¿no? Las posibilidades que uno puede tener. Cada mente piensa distinto, todos los artistas tienen su forma de ver las cosas, etcétera, y de hacer. Entonces, cada uno, de acuerdo a lo que quiere proponer, puede ir haciendo sus propuestas. Inclusive aquí combinando, es mixta este trabajo, tintas con algún tipo de acrílico blanco con el cual ha ido creando alguna gama de grises. Aquí vemos otro trabajo también a tintas, ¿no?, los efectos, etcétera, de mancha, de línea o de formas que uno puede ir creando, ya es dependiendo de lo que cada artista quiere proponer. No todos son tintas, aquí que estamos viendo estos dibujos, estas formas, figuras en tintas combinadas con color también. Aquí también vemos otra propuesta de tintas. Entonces, sacarnos de la cabeza de que un material como la tinta puede ser solo algo específico para usar en dibujo,
o para hacer dibujos más publicitarios, etcétera, ¿no? ¿no? De ninguna manera, ustedes como ven, podemos hacer propuestas artísticas en pintura con ayuda de la tinta, ¿no? Que es un material barato. Y ahora, ¿qué tinta utilizamos? Eso también, la tinta china, que es una de las más conocidas, pero también puedo usar tinta de imprenta. Me puedo conseguir tintas de imprenta, diferentes a las tintas de impresora, con las que también uno puede experimentar, ¿no? Que son su pigmento muy fuerte. Pero puedo experimentar con otros tipos de tinta, incluso tintas de color, o estas tintas, tintas cafés de sepia. Antes venían así el tono sepia, las tintas en forma muy abundante, no sé si aún se encuentran para comprar, pero uno puede hacer estas mezclas y experimentar y combinar técnicas inclusive. Ustedes ven aquí igual, ¿no? Efectos de mancha con alguna textura, etcétera, que van dando no solo con pinceles, hoy ya cada artista tiene que poder experimentar con sus propios utensilios, crear esos efectos artísticos tan lindos, ¿no? Como estamos viendo. Lo mismo en esta otra obra, igual este usa figuras de dibujadas que las va fundiendo con manchas, texturas, formas, ¿no? Combinando material inclusive a partir de la tinta. Lo mismo en esta obra abstracta, ustedes pueden ver una combinación de líneas y formas con algo de color en este caso y también textura. Por aquí hay unas texturas bien interesantes. Aquí vemos otro trabajo abstracto también, combinación de líneas, formas y algo de color, que son propuestas un poquito, ¿no? Para que cada uno vaya, digamos, experimentando para poder hacer sus propios ejercicios, prácticas, propuestas, ¿no? A veces cuando Eh, decimos, sí, adelante. Profe, disculpe, Roxanne tiene problemas para entrar en este momento a la reunión. Pedía que por favor le acepte la entrada. Ya estaba, pero Le a ver un sal- ratito, voy a ver, no estoy viendo, pues cuando les proyecto no veo, un ratito aquí voy a entrar aquí, un ratito, a ver, así, ya está. Bien, espero que ya haya podido acceder. Ya. Entonces, les estaba mostrando, ¿no? Estas obras, cuando, digamos, yo les pido una obra de creación y composición propia, a veces siempre tratamos de hacer las cosas muy figurativamente, ¿no? Yo voy a hacer un animal, voy a hacer un gatito, un conejito, un loro o algo así, ¿no? Mi mente está así en las cosas muy, o una persona, una cara, etcétera. Y a veces nos cuesta salir de eso y hacer otro tipo de propuestas. Por eso yo básicamente en todo lo que hasta ahorita les he mostrado, la mayoría de estos son cosas más abstractas, pero que no dejan de tener composición. Eso es lo importante. Puedes entrar a hacer arte abstracto, otro tipo de propuestas, pero lo importante siempre va a ser la composición de tu trabajo. Si la composición y el trabajo de color está bien logrado, entonces siempre va a ser agradable, por muy abstracto que sea la obra. Eso a tomar en cuenta. Aquí también hay una combinación de tintas manchados, ¿no? Salpicado, totalmente salpicaduras, que ha ido formando su propuesta. Aquí vemos otro trabajo también abstracto, mostrando la mancha de la tinta, algo de línea, algunos fundidos y algo de color, ¿no? Este amarillo en este caso, igual que en esta otra. Que el amarillo vibra aquí y algunas tonalidades más rojas, naranjas por el fondo y el negro igual, los dos predominantes, amarillo y negro, lo mismo en esta. Aquí vemos otra propuesta de tintas también, tipo acuarelas, como ustedes pueden observar, una mancha así más suelta, pero también son tintas. Este es otro, ¿no? Los efectos de de estas texturas que consiguen es porque le ponen otras sustancias más, ¿no? Al trabajo que están haciendo y mezclan y van obteniendo así diferentes formas. Todo sale fruto de los experimentos, ¿no? Que uno puede estar haciendo en su taller.
Ahí vemos también otra propuesta en tintas con texturas y estampados, sobre todo, tal parece que esta obra presenta algunos estampados con tinta para crear estos efectos de textura. Aquí vemos unas formas más con tintas de color también, con bastante líneas y formas. Estas manchas, ¿no? Manchas pueden ser un cielo, pueden ser un paisaje, pero ahí vemos, ¿no?, que lo que se puede hacer con las tintas de imprenta, por ejemplo, si las usamos tipo acuarela, sobre buen papel podemos lograr estos efectos. Las tintas de impresora, perdón. Las tintas de imprenta son más del tipo espeso y grasosas, ¿no? Son diferentes a las tintas de la impresora, que son al agua y al alcohol, las tintas de impresora. Y esta, ¿no? Finalmente eso. Lo que quería que vean era que el uso de las tintas, ¿no? Y así infinitas posibilidades pueden haber de propuestas y trabajos con tinta. Entonces, no solo resumirnos a que podemos hacer dibujos y podemos hacer líneas, etcétera, con la tinta, sino que podemos lanzarnos a hacer otro tipo de trabajos, como han visto, combinando con acrílico, inclusive, combinando con otro tipo de pinturas, podemos obtener otros resultados. Bien, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Estamos con 9 minutos tenemos todavía. Profe, Sí. ¿qué soporte es el que mayormente se utiliza aparte del papel o siempre tienen que ser 100% papel No, para nada. para las tintas? La tinta puedes usar sobre lienzo, sobre cartón, sobre madera imprimada, inclusive sobre cualquier soporte la tinta. Te puedes trabajar, no hay ningún problema. No, es un material al agua que puedes usar sobre distintos soportes, ¿no? Obviamente sobre papel bond no es recomendable, pero como para la acuarela, un papel así similar, perfectamente. Y si quieres combinar con pintura, con acrílicos, ya puedes tranquila hacer sobre lienzo, sobre madera, sobre cartón, sobre diferentes soportes, ¿no? Entonces exploren. La idea es esa, ¿no? En la materia, además, presentarles eh, lo que son los materiales, la composición de los materiales, cómo se los puede utilizar, y a partir de ahí la experimentación está en nuestras manos, ¿no? Entonces, y como les he dicho, posiblemente el trabajo que les ponga en lugar del que tenían que hacer, va a ser en base a de las tintas. ¿Ya? A veces, como les digo, nosotros nos encerramos en lo que conocemos, por ejemplo, la técnica del óleo, técnica del acrílico, la acuarela, listo. Para dibujar, lápiz, carboncillo, tinta, ya está. Ahí se nos cierra nuestro universo de posibilidades. Pero el objetivo de técnica de materiales es darles esas herramientas, de hacerles gustar un poco otras técnicas, hacerles conocer además otras técnicas, para que a partir de allí ustedes hagan sus propuestas artísticas ya como profesionales que van a hacer. Y lo único que les puedo decir yo aquí, claro que sé que me han estado observando esto del costo de los materiales de la encáustica. Sin embargo, siempre mirando a futuro, si yo quiero experimentar con encáustica y deseo hacer una propuesta de una exposición de encáustica, maravilloso, ¿no? Tengan por seguro que con un cuadro que vendan pueden recuperar la inversión del material que han gastado para hacer esos cuadros. Entonces tampoco es así, ¿no? No voy a hacer una exposición porque me sale, pucha, solo mis bastidores me sale 3,000 bolivianos. O sea, si hago así, si pienso así, nunca voy a hacer nada. Entonces, traten de tener esa mentalidad más amplia, y lo vamos a ver esto en producción artística, de que no, si tengo esa mentalidad, nunca voy a hacer nada, me voy a quedar ahí encerrada en lo poquito que puedo gastar y en lo poquito que puedo hacer. Pero si tengo esa mentalidad más visionaria de que con una obra que la venda en $300, $500, voy a recuperar lo que he invertido en comprarme el material, pues me lanzo, ¿no es cierto? Y lo hago. Y voy con ese entusiasmo de que me va a ir bien, que lo voy a vender esto y voy a recuperar.
Entonces, por eso es que siempre les he dicho desde el principio, no tengan esa mentalidad de que no quiero gastar, muy caro es esto. No, sí es cara la profesión de un artista, pero también ustedes tienen toda la libertad y posibilidad de experimentar. O sea, no nos conformemos con lo poco que tenemos. Yo quiero experimentar, a ver, con esto. A ver, voy a experimentar con pinturas vegetales, por ahí los tintes vegetales que usamos para cocinar. ¿Por qué no experimentar con eso, mezclando con algún tipo de aglutinante de los que ya hemos visto? Experimenten. Incluso con hojas de penca, voy a sacar su gelatina y voy a preparar porque es una goma que puedo usarla como aglutinante. Entonces, a ver, voy a hacerlas y hacer este tipo de pruebas. Espero que se sientan motivadas a hacerla. No esperen que yo les dé las recetas ni nada, sino que ustedes por su cuenta láncense a la experimentación. Por ahí les resulta algo hermoso, hagan sus pruebas en los formatos que ustedes quieran, propongan, hagan sus propuestas, que eso es lo importante, ya estando en último semestre de la academia, para que de ahí para adelante puedan ustedes también tener un estilo propio, incluso una técnica propia que ustedes la han investigado y la están proponiendo para poder hacer sus obras. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Qué más? ¿Por ahí? ¿Nadie más? Carolina, Nuret, Roxanne, ¿no hay ninguna pregunta? Ya, entonces veo que están felices porque ya no hay tareas de encáustica. Pero bueno, como les digo, les voy a poner hasta la noche o a más tardar hasta mañana la nueva práctica, ¿ya? Para que puedan hacer su trabajo. Voy a tomar en cuenta de que no, en otra no, bueno, sé que la encáustica por la cera y la resina, quién sabe, pero la resina ya han visto que desde 5 pesos, 10 pesos podemos conseguir, no es tan caro. Tal vez la cera en este caso es lo más carito, pero bueno, imposible de conseguir no es. Y hacer una práctica en tamaño 40 por 40 tampoco es imposible hacer. Pero bueno, ustedes verán si quieren experimentar por su cuenta. Ya yo les voy a cambiar de práctica y ya borrón y cuenta nueva. ¿Qué más? ¿Algo más? Nos quedan 3 minutitos. Yo pongo inmediatamente, termina esto, se termina de grabar y lo voy a pasar a YouTube y luego lo pongo recién a la plataforma. No sé si han podido entrar algunas otras grabaciones de las anteriores clases. Perdón, una consultita. La presentación de las tareas, ¿será posible habilitar el horario hasta las 23 o sí, 23:45, que es habitualmente lo que tenemos en las otras materias? Porque como Ya, tenemos clases durante el día, claro. entonces, acabada la clase, nos da chance de darle los últimos apuntes, ponte si tenemos que presentar algún texto o algo, y Ya, acomodarlo mejor y todo, y lo presentamos. ¿Qué ya, está posibilidades bien. hay? Claro, yo hacía eso porque inmediatamente terminábamos aquí el Zoom de clase, yo me entraba a revisar a plataforma, ¿no? Los trabajos ya enviados. Pero no hay problema, yo les puedo poner hasta las 11 de la noche, ¿no? En la próxima práctica para que puedan tener ese plazo de tiempo de entrega. No hay problema. Está bien. Sí, nos ponen 11:45. En la Ya, mayoría estamos presentando hasta esa hora, como, o sea, ya se nos está haciendo, digamos, habitual, ¿no? ya, está bien, no hay problema. Sí, ¿algo más? Ah, ¿Alguien más? sí, sí, por favor, Sí, por ejemplo, los videos, cualquier cosa que haya, ¿no? Que son posibles de reproducirlos por WhatsApp, valdría la pena que también se los cuelgue, por favor, en el WhatsApp. Así es más rápido, inclusive uno está en otro lado, está con el WhatsApp, uno puede volverlo a ver, repetir, digamos, ¿no? Si es un video, si es algo, pero si solo está en el Moodle es más difícil, porque nos obliga solo a estar delante del computador para poderlo ver. Y no siempre es posible eso, ¿no? ya, voy a tomar en cuenta. Está bien. Gracias. Ya, bien. Nada más. Claudio, ¿todo bien? He podido comprar los
hoteles para 1030 bolivianos.